Muchísimas gracias por elegirnos, por compartir con nosotros este espacio, este momento de esparcimiento, donde lo único que importa son las letras. Lo único importante es que ese escritor que hoy vamos a escuchar nos lleve un mensaje que nos eleve un poco más de lo que ya somos y del lugar en donde estamos. Esto es Alejandro Zambra, Formas de volver a casa. Tercera parte, la literatura de los hijos. Me fui de casa a fines de 1995, poco después de cumplir 20 años, pero desde la adolescencia deseaba abandonar esas veredas demasiado limpias, esos pasajes aburridos en que había crecido. Buscaba una vida plena y peligrosa, o tal vez simplemente quería lo que algunos hijos quieren desde siempre, una vida sin padres. Viví en pensiones o piezas pequeñas y trabajé en cualquier cosa mientras terminaba la universidad. Y cuando terminé la universidad seguí trabajando en cualquier cosa, porque estudié literatura, que es lo que estudia la gente que termina trabajando en cualquier cosa. Años después, sin embargo, ya cerca de los 30, conseguí un puesto como profesor y logré, en cierto modo, establecerme. Ensayaba una vida plácida y digna. Pasaba las tardes leyendo novelas o mirando la tele durante horas, fumando tabaco o marihuana, bebiendo cervezas o vino barato, escuchando música o escuchando nada, porque a veces permanecía largo rato en silencio, como si esperara algo, como si esperara a alguien. Fue entonces cuando llegué, cuando regresé. No esperaba a nadie, no buscaba nada, pero una noche de verano, una noche cualquiera en que caminaba a pasos largos y seguros, vi la fachada azul, la reja verde y la pequeña plaza de pasto reseco justo enfrente. Es aquí, pensé, es aquí donde estuve. Lo dije en voz alta, entre maravillado y absorto, y recordé la escena con precisión. El viaje en micro, el cuello de la mujer, el almacén, el árbol, el angustioso viaje de vuelta, todo. Pensé entonces en Claudia, y también en Raúl y en Magali. Imaginé o intenté imaginar sus vidas, sus destinos, pero de pronto los recuerdos se apagaron. Por un segundo, sin saber por qué, pensé que todos estaban muertos. Por un segundo, sin saber por qué, me sentí inmensamente solo. En los días siguientes volví al lugar de forma casi obsesiva, premeditada, o inconscientemente dirigía mis pasos hacia la casa y sentado en el pasto miraba la fachada mientras caía la noche. Se encendían primero los faroles de la calle y más tarde, pasadas las 10, se iluminaba una ventana pequeña en el segundo piso. Durante días el único signo de vida en esa casa era la luz más bien leve que aparecía en el segundo piso. Una tarde vi a una mujer que abría el portón y sacaba las bolsas de basura. Me pareció un rostro familiar y en principio pensé que era Claudia, aunque la imagen que conservaba era tan remota que a partir de ese recuerdo era posible proyectar muchos rostros. La mujer tenía los pómulos de una persona delgada, pero había engordado de manera tal vez irremediable. Su pelo rojo formaba una tela dura y resplandeciente, como si acabara de teñirse, y a pesar de ese aspecto llamativo, parecía molestarle el solo hecho de que alguien la mirara. Caminaba como fijando la vista en las junturas del cemento. Esperé a verla nuevamente. Algunas tardes me llevaba una novela, pero prefería los libros de poemas porque me permitían más pausas para espiar. Me daba pudor, pero también me daba risa volver a ser un espía. Un espía que, de nuevo, no sabía bien lo que quería encontrar. Una tarde me decidí a tocar el timbre. Al ver venir a la mujer pensé con pánico que no tenía un plan, que ni siquiera sabía cómo presentarme. A punta de balbuceos le dije que se me había perdido un gato. Ella me preguntó el nombre del gato. No supe qué contestar. Me preguntó cómo era. Le dije que blanco, negro y café. Entonces es gata, dijo la mujer. Es gato, respondí. Si es de 3 colores no puede ser gato.
Los gatos de 3 colores son hembras, dijo ella, y agregó que de cualquier manera no había visto gatos perdidos en el barrio últimamente. La mujer iba a irse cuando le dije, casi gritando, «Claudia». «¿Quién eres tú?», respondió. Se lo dije. Le dije que nos habíamos conocido en Maipú, que habíamos sido amigos. Ella me miró largamente. Yo me dejé mirar. Es extrañísima esa sensación, la de esperar ser reconocido. Al final me dijo, «Ya sé quién eres. Yo no soy Claudia. Soy Jimena, la hermana de Claudia». «Y tú eres el niño que me siguió esa tarde, Aladino», así te decía Claudia. Nos reíamos mucho cuando se acordaba de ti, Aladino. No sabía qué decir. Precariamente entendía que sí, que Jimena era la mujer a la que había seguido hacía tantos años, la supuesta novia de Raúl. Pero Claudia nunca me dijo que tenía una hermana. Sentía el peso, la necesidad de encontrar alguna frase oportuna. «Me gustaría ver a Claudia», dije, con poca voz. «Yo pensé que andabas buscando a un gato». «¿A una gata?» «Sí», respondí, «pero he pensado muchas veces, estos años, en ese tiempo en Maipú, y me gustaría ver a Claudia». En la mirada de Jimena había hostilidad. Se quedó callada. Le hablé improvisando nerviosamente sobre el pasado, sobre el deseo de recuperar el pasado. «No sé para qué quieres ver a Claudia», dijo Jimena. «No creo que llegues nunca a entender una historia como la nuestra. En ese tiempo la gente buscaba personas, buscaba cuerpos de personas que habían desaparecido. Seguro que en esos años tú buscabas gatitos o perritos, igual que ahora». No entendí su crueldad, me pareció excesiva, innecesaria. De todos modos, Jimena apuntó mi teléfono. «Cuando ella venga se lo doy», dijo. «¿Y cuándo crees que va a venir?» «En cualquier momento», respondió. «Mi padre está a punto de morir. Cuando muera, mi hermana viajará desde Yanquilandia a llorar sobre su cadáver y a pedir su parte de la herencia». Me pareció ridículo, falsamente juvenil eso de llamar Yanquilandia a los Estados Unidos, y a la vez pensé en ese diálogo con Claudia, en el templo de Maipú, sobre las banderas. Finalmente su destino estaba en ese país que cuando niña despreciaba, pensé, y pensé también que debía irme, pero no pude evitar una última pregunta de cortesía. «¿Cómo está don Raúl?», le pregunté. «No sé cómo está don Raúl, debe estar bien, pero mi padre se está muriendo. Chao». «Aladino», dijo ella, «no entiendes, nunca vas a entender nada, huevón». Volví a caminar por el barrio varias veces, pero miraba la casa desde lejos. No me atrevía a acercarme. Pensaba con frecuencia en ese diálogo amargo con Jimena. Sus palabras de alguna forma me perseguían. Una noche soñé que me encontraba con ella en el supermercado. Yo trabajaba promoviendo una cerveza nueva. Ella pasaba con el carro lleno de comida para gatos, me miraba de reojo, me reconocía pero evitaba saludarme. Pensaba también en Claudia. Pero ¿cómo se piensa en un fantasma? ¿Cómo se piensa en alguien que de alguna manera, de una forma irracional y sin embargo muy concreta, nos acompaña? No esperaba su llamado. Me costaba imaginar a su hermana dándole mi número, contándole de esa visita intempestiva, la extraña aparición de Aladino. Pero así fue. Algunos meses después de esa conversación con Jimena, una mañana temprano, poco antes de las 9, Claudia me llamó. Fue muy amable. «Me parece entretenido que volvamos a vernos», me dijo. Nos juntamos una tarde de noviembre, en el Starbucks de la Reina. Me gustaría recordar ahora con absoluta precisión cada una de sus palabras y anotarlas en este cuaderno sin mayores comentarios. Me gustaría imitar su voz, acercar una cámara a los gestos que hacía cuando se adentraba, sin miedo, en el pasado. Me gustaría que alguien más escribiera este libro, que lo escribiera ella, por ejemplo, que estuviera ahora mismo en mi casa escribiendo, pero me toca escribirlo a mí y aquí estoy, y aquí me voy a quedar. «No me costó reconocerte», dice Claudia. «A mí tampoco», respondo, «pero durante largos minutos me distraigo buscando el rostro que tengo en la memoria. No lo encuentro. Si la hubiera visto en la calle no la habría reconocido».
Nos acercamos a recoger el café. No suelo ir al Starbucks. Me sorprende ver mi nombre garabateado en el vaso. Miro el vaso de ella, el nombre de ella. No está muerta, pienso de repente, con alegría. No está muerta. El pelo de Claudia es ahora corto y la cara muy flaca. Sus pechos siguen siendo escasos y su voz parece la de una fumadora, aunque fuma solo en Chile. Parece que en Estados Unidos ya no permiten fumar en ninguna parte. Le digo, de pronto contento de que la conversación sea simplemente social, rutinaria. No es eso, es raro. En Vermont no me dan ganas de fumar, pero llego a Chile y fumo como loca, dice Claudia. Es como si Chile me resultara incomprensible o intolerable sin fumar. Es como si Chile te resultara infumable, le digo, bromeando. Sí, dice Claudia, sin reírse. Ríe después, 10 segundos después, entiende la broma. Al principio el diálogo sigue el rumbo tímido de unas citas ciegas, pero a veces Claudia acelera y empieza a hablar en frases largas. La trama de pronto se esclarece. Raúl era mi padre, dice, sin más preámbulos, pero se llamaba Roberto. El hombre que murió hace 3 semanas, mi padre, se llamaba Roberto. Lo miro asombrado, pero no es un asombro en estado puro. Recibo la historia como si la esperara, porque la espero, en cierto modo. Es la historia de mi generación. Nací 5 días después del golpe, el 16 de septiembre de 1973. Dice Claudia en una especie de estallido. La sombra de un árbol cae caprichosamente sobre su boca. No veo el movimiento de sus labios. Eso me inquieta. Siento que me habla una foto. Recuerdo ese poema hermoso. Los ojos de esta dama muerta me hablan. Pero mueve las manos y la vida regresa a su cuerpo. No está muerta. Pienso de nuevo y de nuevo siento una alegría inmensa. Magali y Roberto tuvieron a Jimena cuando él acababa de entrar a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Vivieron por separado hasta que ella quedó de nuevo embarazada y entonces, a comienzos de 1973, se casaron y decidieron vivir en La Reina mientras encontraban un lugar propio. Magali era mayor, había estudiado inglés en el pedagógico y era partidaria de Allende, pero no participaba de un modo activo. Roberto era en cambio un militante disciplinado, aunque tampoco estaba en situaciones de riesgo. Los primeros años de dictadura los pasaron aterrados y encerrados en esa casa de la reina, pero a finales de 1981 Roberto se reconectó, volvió a circular por algunos lugares que hasta entonces había evitado y rápidamente asumió responsabilidades. Al comienzo muy menores, como informante. Cada mañana esperaba, en las escaleras de la Biblioteca Nacional, en un banco de la Plaza de Armas e incluso algunas veces en el zoológico, a sus contactos, y luego volvía a trabajar a una oficina pequeña en la calle Moneda. Poco después Magali arrendó la casa en Maipú y se fue a vivir allí con las niñas. Era la mejor manera de protegerlas, lejos de todo, lejos del mundo. Roberto, en tanto, corría riesgos, pero cambiaba de apariencia constantemente. A comienzos de 1984, convenció a su cuñado Raúl para que se fuera y le dejara su identidad. Raúl salió de Chile por la cordillera, a Mendoza, sin un plan definido, pero con algo de dinero para comenzar una vida nueva. Fue entonces cuando Roberto consiguió esa casa en el Pasaje Aladino. De nuevo Maipú aparecía como un lugar seguro, donde era posible no despertar sospechas. Vivía muy cerca de su mujer y de sus hijas, y su nueva identidad le permitía verlas más seguido. Pero primaba la cautela. Las niñas casi no veían a su padre, y Claudia ni siquiera sabía que vivía cerca. Lo supo esa noche, la noche del terremoto. Aprender a contar su historia como si no doliera, eso ha sido para Claudia crecer. Aprender a contar su historia con precisión, con crudeza. Pero es una trampa ponerlo así, como si el proceso concluyera alguna vez. Solamente ahora siento que puedo hacerlo, dice Claudia. Lo intenté mucho tiempo, pero ahora he encontrado una especie de legitimidad, un impulso. Ahora quiero que alguien, que cualquiera me pregunte, de la nada, ¿quién eres? Yo soy el que pregunta, pienso, el desconocido que pregunta.
Esperaba un encuentro cargado de silencios, una serie de frases sueltas que luego, como hacía cuando niño, en soledad, tendría que juntar y descifrar. Pero no, al contrario, Claudia quiere hablar. Cuando venía en el avión, dice, miré las nubes un rato largo. Me pareció que hacían un dibujo débil y desconcertante, pero a la vez reconocible. Pensé en los bocetos de un niño rayando una hoja o en los dibujos que hacía mi madre mientras hablaba por teléfono. No sé si ocurrió una vez o muchas veces, pero tengo esa imagen de mi mamá rayando papeles mientras hablaba por teléfono. Miré después, dice Claudia, a las azafatas que alisaban sus faldas mientras conversaban y reían en el fondo del pasillo y al desconocido que dormitaba a mi lado con un libro de autoayuda abierto en el pecho. Y entonces pensé que mi madre había muerto hacía 10 años, que mi padre acababa de morir, y en vez de honrar silenciosamente a esos muertos, yo experimentaba la necesidad imperiosa de hablar, el deseo de decir yo, el vago, el extraño placer, incluso, de responder, me llamo Claudia y tengo 33 años. Lo que más quería durante ese largo viaje hasta Santiago era que el desconocido que viajaba a su lado despertara y le preguntara, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Quería responderle con alegría leve y rápida, coquetamente incluso. Me llamo Claudia y tengo 33 años. Quería decirle, como en las novelas, me llamo Claudia, tengo 33 años y esta es mi historia. Y empezar a contarla, por fin, como si no doliera. Es ya de noche. Seguimos sentados en la terraza del café. ¿Estás cansado de escucharme?, me dice de repente. Niego tajantemente con la cabeza. Pero después voy a escucharte yo a ti, me dice, y te prometo que cuando me aburra de escucharte no vas a darte cuenta. Fingiré muy bien, me dice, sonriendo. Claudia llegó cuando el velorio estaba a punto de empezar. Recibió las condolencias con algo de tedio. Prefería los abrazos silenciosos, sin esas terribles frases de ocasión. Después del funeral desarmó sus maletas en la que alguna vez fue su pieza. Pensó que llegaba a su casa, al fin y al cabo, que el único espacio en que realmente se había sentido cómoda era esa habitación pequeña en la casa de la reina. Aunque esa estabilidad duró poco tiempo, apenas unos años, a fines de los 80, cuando su abuela, su madre y su padre estaban vivos. Como si adivinara cruelmente esos pensamientos, como si llevara mucho tiempo esperando pronunciar esas frases, Jimena entró de repente y le dijo, «Esta no es más tu casa. Puedes quedarte algunas semanas, pero no te acostumbres demasiado. Yo cuidé a mi papá, por lo tanto la casa es mía, no voy a venderla, ni siquiera lo pienses, y mucho mejor sería que te encontraras un hotel». Claudia asintió creyendo que con los días su hermana recuperaría la calma, la sensatez. Se echó en la cama a leer una novela. Quería olvidar ese diálogo agrio, quería dejarse llevar por la trama, pero era imposible, porque el libro hablaba de padres que abandonaban a sus hijos o de hijos que abandonaban a sus padres. Últimamente todos los libros hablan de eso, pensó. Fue al living. Jimena miraba televisión. Se sentó a su lado. Gregory House le decía algo a la doctora Cuddy, alguna brutalidad, y Claudia recuerda que rieron, al unísono. Entonces preparó té y le ofreció a Jimena una taza. Pensó que su hermana tenía la cara de alguien que había sufrido no un día o una semana, sino toda la vida. «Perdona», dijo Jimena al recibir el té. «Puedes quedarte el tiempo que quieras, pero no me pidas vender la casa. Es lo único que tengo, que tenemos». Claudia estuvo a punto de decirle alguna frase oportuna y vacía. «Nos tenemos la una a la otra. Vamos a superar esto juntas». Algo así, pero se contuvo. No habría sido verdad. Hacía mucho tiempo que les costaba convivir sin agredirse. «Hablemos después sobre la casa», le dijo. Caminamos sin rumbo, pero yo no lo sé. Simplemente acompaño a Claudia pensando que vamos a alguna parte. Es ya muy tarde. El cine está cerrado.
Nos detenemos a mirar los carteles de las películas como si fuéramos una pareja en busca de diversión. Es bueno vivir cerca de un cine, dice ella, y nos entusiasmamos hablando sobre películas. Descubrimos coincidencias que, sin embargo, más temprano que tarde, nos devuelven a la vida, a la juventud, a la infancia, porque ya no podemos, ya no sabemos hablar sobre una película o sobre un libro. Ha llegado el tiempo en que no importan las películas ni las novelas, sino el momento en que las vimos, las leímos, dónde estábamos, qué hacíamos, quiénes éramos entonces. Mientras caminamos en silencio pienso en esos nombres: Roberto, Magali, Jimena, Claudia. Le pregunto por el nombre de la abuela. Mercedes, responde Claudia. Pienso que son nombres serios. Incluso Claudia me parece de pronto un nombre serio, bello, simple y serio. Le pregunto en qué año murió su abuela. En 1995, un año antes que mi mamá, dice Claudia. Y habla también de otro muerto, alguien importante, alguien a quien nunca conoció, el primo de su padre. Nacho, el doctor. Nacho fue arrestado y nunca volvió. Roberto y Magali hablaban de él como si estuviera vivo, pero estaba muerto. Le contaban cuando niña y después, muchos años después, seguían contándole la historia de la fiebre, que ni siquiera era una historia propiamente, era un momento, nada más, el último, aunque nadie sabía que sería el último. En 1974, cuando Claudia tenía 11 meses de vida, Nacho fue a verla porque la niña llevaba demasiadas horas enferma. La fiebre bajó de inmediato. Es un milagro, dijeron los adultos, riéndose esa tarde, y así quedó, como un milagro ligero, intrascendente, bajarle la fiebre a una niña, nada más. Esa tarde cuando lo vieron con vida por última vez, y tampoco lo vieron muerto porque su cuerpo nunca apareció. En mi familia no hay muertos, le digo, nadie ha muerto, ni mis abuelos, ni mis padres, ni mis primos, nadie. ¿Nunca vas al cementerio? No, nunca voy al cementerio. Respondo en una frase completa, como si aprendiera a hablar en una lengua extranjera y me exigieran contemplar y completar la frase. Tengo que irme. Prefiero volver temprano a casa de mi papá. Un gesto en sus labios la desdice enseguida. Ya no es la casa de su padre, ahora es de ella y de Jimena. La acompaño deseando que me invite a un café, pero ella se despide en la reja con una sonrisa limpia y un abrazo. En el camino de vuelta recuerdo una escena en la facultad, una tarde en que fumábamos hierba y tomábamos un pegajoso vino con melón junto a un grupo de compañeros de curso. Habíamos pasado la tarde intercambiando relatos familiares, donde la muerte aparecía con apremiante insistencia. De todos los presentes, yo era el único que provenía de una familia sin muertos, y esa constatación me llenó de una extraña amargura. Mis amigos habían crecido leyendo los libros que sus padres o sus hermanos muertos habían dejado en casa. Pero en mi familia no había muertos, ni había libros. Soy el hijo de una familia sin muertos, pensé mientras mis compañeros contestaban sus historias de infancia. Entonces recordé intensamente a Claudia, pero no quería o no me atrevía a contar su historia. No era mía, sabía poco, pero al menos sabía eso, que nadie habla por los demás, que aunque queramos contar historias ajenas, terminamos siempre contando la historia propia. Quiero dejar pasar unos días antes de llamarla y proponerle que volvamos a vernos, pero estoy impaciente y la llamo de inmediato. No parece sorprendida. Quedamos de juntarnos a la mañana siguiente en el parque intercomunal. Llego temprano, pero la veo a lo lejos, sentada en un banco, leyendo. Se ve hermosa. Lleva una falda de mezclilla y una vieja pollera negra que dice en letras grandes y azules: Love sucks. Unos escolares que hacen la cimarra se acercan a pedirnos fuego. A esa edad yo no fumaba, me dice Claudia. Yo sí, le respondo. Le cuento que empecé a fumar a los 12 años.
A veces caminaba con mi padre y él encendía un cigarro y yo le decía que lo apagara, que le hacía mal, que se iba a morir de cáncer. Lo hacía para despistarlo, para que no sospechara que yo también fumaba. Y él me miraba disculpándose y me explicaba que fumar era un vicio y que los vicios demostraban la debilidad de los seres humanos. Me acuerdo de eso. Me gustaba que de pronto se confesara débil, vulnerable. En cambio yo vi fumar a mi padre solamente una vez, me dice Claudia mientras nos perdemos por el parque. Un día llegué más temprano del colegio y él estaba en el living conversando con mi madre. Me alegré mucho de verlo. Vivía esperando verlo. Mi papá me abrazó y tal vez el abrazo fue largo, pero yo sentí que me soltaba pronto, como si ese contacto fuera también ilícito. Entonces me di cuenta de que tenía un cigarro prendido en la mano derecha. Eso me desconcertó. Me pareció que de verdad era otra persona. Que no fumaba Roberto, fumaba Raúl. También fumó la noche del terremoto, con mi padre, le recuerdo. Creo que mi papá le ofreció al tuyo un cigarro y fumaron juntos, conversando. ¿En serio?, pregunta Claudia, incrédula, mientras se arregla el pelo. No me acuerdo de eso, pero me acuerdo de ti, dice. ¿De verdad andabas buscando a alguien para que espiara a tu padre? No, dice ella. Yo no sabía que mi papá vivía allí. La situación fue muy equívoca. La noche del terremoto estaba sola con mi mamá porque Jimena se había ido donde la abuela. Entonces Jimena pasaba mucho tiempo con la abuela. Prácticamente vivía con ella. Se cayó una pandereta y se quebró el ventanal. No podíamos dormir ahí. Recuerdo que nos desesperamos, salimos a caminar y yo no sabía que buscábamos a mi papá y que él también nos buscaba. No sé si tomamos caminos distintos o pasamos de largo. Cuando por fin lo vimos en una esquina, no podía creerlo. Yo llevaba una linterna pequeña, de juguete, que me había regalado hacía años. Recuerdo que le alumbré la cara y vi sus ojos un poco húmedos. Nos abrazó y nos llevó a la fogata. Antes del amanecer partimos los tres a la casa de la reina, en su auto. El Fiat 500, le digo. El Fiat 500. Sí, responde. A Claudia le impresionó mucho descubrir que su padre vivía cerca. Estaba harta de los secretos y a la vez intuía peligros numerosos, peligros enormes e imprecisos. Le gustó verme ahí, con los adultos, en torno a la fogata. Guardaba silencio, observabas. Yo también era así, silenciosa. Empecé a seguirle sin un propósito claro y de a poco fui construyendo un plan. Claudia tampoco sabía con precisión lo que espiaba, lo que quería saber. Pero cuando se enteró, a través de mí, de que Roberto escondía gente en la casa, no se sorprendió. ¿Y creíste que tu padre tenía un amante? No sabía qué creer. Cuando conversamos perdí el control. La verdad es que sabía muy poco sobre mi padre. Luego pensé que era Jimena. No calculé que ibas a seguirla de ese modo. Pero me dio rabia saber que ella veía a mi papá más que yo, que había un vínculo nuevo y distinto entre ellos. Ella y mi papá, decíamos después, medio en broma, eran los revolucionarios. Mi mamá y yo, en cambio, éramos las reaccionarias. Podíamos bromear con eso, pero igual me dolía, y supongo que incluso ahora me duele. Cuando Jimena vio que un niño, que yo la seguía, no tuvo dudas de que su hermana me mandaba. Claudia se vio obligada a confesar que era ella quien me había pedido que espiara a su padre. La retaron primero enfática y luego amorosamente. Empezó una discusión en la que se culpaban unos a otros. Yo no quería ser la responsable de esos gritos, pero lo era, dice Claudia. Y entonces hace una pausa larga y sin embargo vacilante. Durante 10 minutos parece que está a punto de hablar y no se decide. Dice finalmente: tengo muchísimas ganas de tomar helado de chocolate. Llevamos una semana sin vernos, pero la llamo a diario y tengo la impresión de que Claudia espera esas llamadas. Una noche, muy tarde, es ella quien llama. Estoy afuera, dice. Jimena me echó, dice que la casa es suya
que yo soy una extranjera y una puta. Claudia llora con los gestos exactos de alguien que se esfuerza por evitar el llanto. La abrazo, le ofrezco un té y escuchamos música mientras pienso los motivos que pudo tener Jimena para llamarla puta. Estoy a punto de preguntárselo, pero prefiero callar. Le digo que puede quedarse conmigo, que solo hay una cama, pero yo puedo dormir en el sillón. Será por una noche, me responde, pero quiero que durmamos juntos. Así mi hermana tendrá razón. Seré una puta. Los ojos de Claudia se iluminan. Recupera la risa, la belleza. Le ofrezco unos trozos de queso y abro una botella de vino. Hablamos y bebemos por horas. Me gusta cómo se mueve por la casa. Ocupa el espacio como reconociéndolo. Cambia frecuentemente de silla, se pone de pie, de pronto se sienta en el suelo y se queda un rato con las manos en los tobillos. Le digo que me parece increíble que Jimena la haya echado. No me echó, la verdad, me responde. Discutimos muy fuerte, pero podría haberme quedado en casa. Preferí irme, porque me cuesta mucho convivir con ella. Le pregunto si Jimena siempre fue así. Me dice que no, que la enfermedad de su padre la transformó, que los últimos años lo abandonó todo para cuidarlo. Ahora que mi padre no está, ella no sabe qué hacer, no sabe cómo vivir. Pero supongo que es más complejo que eso, dice Claudia, y mira la lámpara del living fijamente, como si siguiera el movimiento de una polilla. Le pregunto por qué se fue de Estados Unidos. No lo sé, responde. Quería irme, quería salir. Mi padre también quería que me fuera. Ya estaba enfermo entonces, pero prefería que me fuera, dice Claudia, retomando el tono de una confesión. Me apoyaba, sobre todo, ante los ataques de Jimena. Pero Jimena también quería que me fuera. De alguna manera fantaseaba con este final, ella cuidando a mi padre hasta el último momento y yo regresando deprisa, llena de culpa, para su funeral. No sé en qué momento, hace años, agrega Claudia, Jimena construyó esa versión en la que yo era la hermana mala que quería quitarle todo. Y tal vez es ya muy tarde para hacer las paces, porque algo de razón tiene Jimena. Se quedó porque quiso quedarse, pero se quedó, dice Claudia. De alguna forma mi papá tuvo que elegir a cuál de sus hijas joderle la vida, y la eligió a ella, y yo me salvé. Le pregunto si en verdad está llena de culpa. No siento culpa, responde, pero siento esa falta de culpa como si fuera culpa. ¿Vas a volver a Estados Unidos? Hace 2 semanas, la tarde en que volvimos a vernos, Claudia me contó que había terminado un máster en Derecho Ambiental en Vermont, que prefería buscar trabajo allí, que vivía desde hacía tiempo con un novio argentino, pero ahora tarda en responder. A veces lo dudo, dice. Al final, a veces pienso que debo regresar definitivamente a Chile, dice. Pienso que no sabe bien por qué lo dice. No le creo. Creo que Claudia no considera en serio la posibilidad de quedarse. Pienso que Claudia busca algo simplemente y apenas lo encuentre regresará a Estados Unidos. Luce al mismo tiempo cansada y aliviada, y está medio borracha. Mientras tiramos sonríe mostrando un poco los dientes. Es un gesto hermoso y raro. Pienso que voy a recordar ese gesto, que voy a extrañarlo. Dormimos poco, 2 o 3 horas. Empieza el ruido de autos, de voces. La gente parte al trabajo, al colegio. Preparamos jugo de naranjas y mientras desayunamos mira su correo en mi computadora. Encuentra un mensaje de Jimena. No voy a vender la casa, no insistas, dice. Y Claudia no puede creerle. Dice insistas, con C, realmente. Por una milésima de segundo piensa que es terrible que Jimena cometa esa clase de errores. Y enseguida se avergüenza, porque es todavía peor que en esas circunstancias le importe algo tan estúpido como una falta de ortografía. La casa no está en venta, sigue Jimena. Es mi casa ahora, ahora más que nunca, dice. No voy a insistir, piensa Claudia. No tiene sentido insistir. En el fondo entiende que Jimena se aferre a la casa. Cree que es mejor venderla y repartirse el dinero. Cree que a nadie le hace bien tanta proximidad con el pasado.
que el pasado nunca deja de doler, pero podemos ayudarlo a encontrar un lugar distinto. Pero tal vez es demasiado temprano para hablar de dolor, me dice, mientras miro el rastro de vino en sus labios. De pronto me parece muy joven, 25, 26 años, nunca más de 30. Voy a la universidad, dicto una clase no muy buena, regreso. Había imaginado la escena, pero de todos modos me sorprende abrir la puerta y ver a Claudia tendida en el sillón. Tu belleza me hace bien, le digo, sin pensarlo demasiado. Me mira con cautela y luego lanza una risotada, pero se acerca, me abraza y terminamos tirando de pie en un rincón de la cocina. Luego hacemos tallarines y armamos una salsa con un poco de crema y cebollines. La salsa queda un poco seca y en verdad ninguno de los dos tiene hambre. A veces, al mirar la comida en el plato, me dice Claudia, recuerdo esa expresión, esa respuesta que mi madre y mi abuela me daban todo el tiempo. Come y calla. Habían cocinado algo nuevo, un guiso desconocido que no tenía buen aspecto, y Claudia quería saber qué era. Su madre y su abuela respondían a coro, come y calla. Era una broma, claro, una broma sabia, incluso, pero eso sentía Claudia cuando niño, que sucedían cosas raras, que convivían con el dolor, que guardaban difícilmente una tristeza larga e imprecisa. Y sin embargo era mejor no hacer preguntas, porque preguntar era arriesgarse a que también le respondieran eso. Come y calla. Luego vino el tiempo de las preguntas. La década de los 90 fue el tiempo de las preguntas, piensa Claudia, y enseguida dice, perdona, no quiero sonar como esos sociólogos medio charlatanes que a veces salen en la televisión, pero así fueron esos años. Me sentaba durante horas a hablar con mis padres, les preguntaba detalles, los obligaba a recordar y repetía luego esos recuerdos como si fueran propios. De una forma terrible y secreta, buscaba su lugar en esa historia. No preguntábamos para saber, me dice Claudia mientras juntamos los platos y recogemos la mesa. Preguntábamos para llenar un vacío. A veces Jimena me recuerda a mi madre, dice Claudia mientras tomamos té. No es un parecido físico, realmente. Es la voz, el timbre de la voz, dice. Piensa en esos momentos en que su madre no le quedaba más remedio que hablar. Buscaba a las niñas, se demoraba en las palabras, como sintonizando de a poco un tono dulce y calmo, un tono cuidado, artificial. Entonces, como en una ceremonia, hablaba claro, modulaba, miraba a los ojos. Una tarde de 1984 les habló por separado. Llamó primero a Jimena a la cocina y cerró la puerta. Era extraño que la conversación tuviera lugar en la cocina. Se lo preguntó poco antes de que muriera. ¿Por qué esa tarde quisiste hablarnos en la cocina? No lo sé, dijo su madre, tal vez porque estaba nerviosa. La conversación con Jimena duró poco. Salió rápidamente, corrió al patio. Claudia no pudo verle la cara. A la luz de las circunstancias, los 5 años de diferencia entre las hermanas se volvían una distancia insalvable. Era conflictiva e irascible, pero al final siempre estaba del lado de los adultos, mientras que Claudia lo entendía todo a medias. Enseguida fue mi turno, dice Claudia, y hace una pausa que parece dramática. Pienso que está a punto de quebrarse, pero no, necesita esa pausa, nada más. No recuerdo bien sus palabras, sigue. Supongo que me dijo la verdad o algo parecido a la verdad. Entendí que había gente buena y gente mala, que nosotros éramos gente buena, que la gente buena a veces era perseguida por pensar distinto, por sus ideas. No sé si entonces yo sabía lo que era una idea, pero de alguna manera esa tarde lo supe. Su madre le habló con un énfasis suave, generoso. Por un tiempo no pudes decirle papá a tu papá. Él va a cortarse el pelo como tu tío Raúl. Va a quitarse la barba para parecerse un poco más a tu tío Raúl. Claudia no entendía, pero sabía que debía entender. Sabía que todos los demás, incluso su hermana, entendían más que ella, y le dolía tener que aceptar.
Le preguntó a su madre cuánto tiempo debía estar sin decirle papá a su papá. No lo sé, tal vez poco tiempo, tal vez mucho, pero yo te prometo que vas a poder decirle papá de nuevo. ¿Me lo juras?, dijo Claudia, inesperadamente. En las familias católicas se jura. Nosotros solo prometemos, dijo su madre, pero te lo prometo. Yo quiero que me lo jures, dijo la niña. Está bien, te lo juro, concedió su madre, y agregó que ella siempre sabía que ese hombre al que llamaba tío era su padre, que bastaba con eso, que eso era lo importante. A comienzos de 1988, el padre de Claudia recuperó su identidad. Fue una decisión del partido. Con el plebiscito en la retina, necesitaban militantes comprometidos públicamente en tareas prácticas. Magali fue con sus 2 hijas al aeropuerto. La situación era absurda. Hace una semana Roberto había salido a Buenos Aires con la identidad de Raúl y regresaba ahora convertido en Roberto. Se había recortado un poco el pelo y las patillas y vestía sobriamente, con blue jeans y una camisa blanca. Sonreía mucho y en algún minuto Claudia pensó que parecía un hombre nuevo. No era necesario que fingieran tanto, pero su madre insistía. Del mismo modo que antes la miraba con reprobación cuando le decía papá, ahora la instaba, de forma casi ridícula, a que le dijera papá. En el avión venía gente que de verdad había estado exiliada. Claudia recuerda haber sentido una cierta amargura al verlos abrazar a sus familias, llorar en esos abrazos largos, legítimos. Por un momento pensó, pero se arrepintió enseguida de ese pensamiento, que los demás también fingían, que los que recuperaban no eran las personas, sino los nombres. Deshacían, por fin, esa distancia entre los cuerpos y los nombres. Pero no, había alrededor emociones verdaderas, y de vuelta a casa pensó que su emoción también era verdadera. Es una historia terrible, le digo, y me mira sorprendida. No, responde, y dice mi nombre varias veces, como si yo llevara mucho tiempo durmiendo y ella quisiera despertarme de a poco. Mi historia no es terrible, eso es lo que Jimena no entiende, que nuestra historia no es terrible, que hubo dolor, que nunca olvidaremos ese dolor, pero tampoco podemos olvidar el dolor de los demás, porque estábamos protegidas, finalmente, porque hubo otros que sufrieron más, que sufren más. Caminamos por Avenida Grecia, pasamos por la Facultad de Filosofía, y entonces recuerdo alguna historia o cientos de historias sobre este tiempo. Pero me siento un poco tonto, me parece que todo lo que puedo contar es intrascendente. Llegamos al Estadio Nacional, el mayor centro de detención en 1973 siempre fue, para mí, nada más que una cancha de fútbol. Mis primeros recuerdos son meramente deportivos y alegres. Seguro que también en las graderías de ese estadio tomé mis primeros helados. El primer recuerdo de Claudia es también alegre. En 1977 se anunció que Chespirito, el comediante mexicano, vendría con todo el elenco de su programa para dar un espectáculo en el Estadio Nacional. Claudia tenía entonces 4 años, veía el programa y le gustaba mucho. Sus padres se negaron, en principio, a llevarla, pero al final cedieron. Fueron los 4 y Claudia y Jimena lo pasaron muy bien. Muchos años más tarde Claudia supo que ese día había sido, para sus padres, un suplicio, que cada minuto habían pensado en lo absurdo que era ver el estadio lleno de gente riendo, que durante todo el espectáculo ellos habían pensado solamente, obsesivamente, en los muertos. De vez en cuando Claudia me propone buscar un hotel o recurrir a alguna amiga, pero yo insisto en retenerla. No puedo ofrecerle demasiado, pero a toda costa deseo que este tiempo continúe. Hay días menos buenos, confusos, pero suele darse una cierta agradable rutina. Por la mañana voy a la universidad mientras que Claudia sale a caminar o se queda en casa pensando, sobre todo, en el futuro. Por la tarde tiramos o vemos películas y la noche nos sorprende conversando y riendo. Pienso que a veces ella siente el deseo de quedarse, de que la vida consista en esto, nada más. Es lo que yo quiero,
Quiero hacerla desear una vida acá. Quiero enredarla de nuevo en el mundo del que ella ha huido. Quiero hacerla creer que ha huido, que ha forzado su historia para perderse en las convenciones de una vida cómoda y presuntamente feliz. Quiero hacerla odiar ese futuro plácido en Vermont. Me comporto, en resumen, como un imbécil. Es mejor entender este tiempo como se entiende un anuncio breve en la cartelera del cable. Después de 20 años, dos amigos de infancia se reencuentran por azar y se enamoran, pero no somos amigos, y no hay amor en realidad. Dormimos juntos, tiramos maravillosamente bien, y nunca voy a olvidar su cuerpo moreno, cálido y firme, pero no es amor lo que nos une, o es amor, pero amor al recuerdo. Nos une el deseo de recuperar las escenas de los personajes secundarios, escenas razonablemente descartadas, innecesarias, que sin embargo coleccionamos incesantemente. Claudia insiste en que vayamos a Maipú. Dice que quiere conocer a mis padres, que quiere caminar por estas calles de nuevo. No creo que sea una buena idea, pero acepto, finalmente. En la plaza reconoce algunos monumentos, algunos árboles, la larga escalinata que conduce a la piscina pública, pero no mucho más. Donde antes estaba el supermercado, ahora hay un edificio municipal o algo así. Enfilamos ahora hacia la villa donde ella vivía. Han cerrado los pasajes con un vistoso portero eléctrico. Lucila Godoy Alcalaya y Neftalí Reyes Basoalto parecen ahora pasajes más exclusivos, o al menos lo suficiente como para compartir la paranoia sobre la delincuencia. Se ven muchos autos estacionados al interior. Logramos colarnos después de unos niños que vienen en bicicleta. Claudia mira la casa en silencio un instante, pero luego toca el timbre. Estamos buscando a un gato, le dice a un hombre que sale con la camisa fuera del pantalón, como si hubiera estado desvistiéndose. Claudia le explica que es un gato blanco con negro. El hombre la mira con curiosidad. Seguramente la encuentra deseable. No he visto un gato en blanco y negro, yo veo en colores, dice, y pienso que hace muchos años que no he escuchado un chiste tan fome. De todos modos, reímos nerviosos. La casa es ahora de un extraño color damasco y en vez de persianas hay unas cortinas floreadas horribles. Pero nunca fue una casa linda, ni siquiera fue una verdadera casa, dice Claudia, con tranquila tristeza. Decidimos irnos, pero no podemos salir. El portón eléctrico está cerrado. Llamamos por el citófono, pero el hombre no contesta. Por un rato nos quedamos ahí, como melancólicos, presos, acariciando los barrotes. Mientras tanto llamo a mis padres. Me esperan, nos esperan. Me sorprende ver en el living un mueble para libros. Está repleto. Gracias a esta biblioteca tu madre se ha puesto a leer, y yo también, aunque tú sabes que prefiero ver películas, dice mi padre. No mira a Claudia, pero es sumamente cortés, cuidadoso. La tarde se va en una conversación lenta que por momentos, al compás del pisco sur, tiende a cobrar forma. Queremos irnos, pero mi mamá empieza a preparar una cena con trozos de carne, papas duquesa y una alternativa vegetariana. No soy vegetariana, dice Claudia cuando mi madre se lo pregunta. Qué raro, a mi hijo siempre le han gustado las vegetarianas, dice mamá. Me ofusco, pero lo dejo pasar, porque Claudia ríe con naturalidad, con calidez. A pesar de esta broma, mis padres evitan preguntar detalles de la relación. Les dije por teléfono simplemente que iría acompañado. Supongo que les pareció curioso o agradable que quisiera presentarles a una novia. Me molesta que la situación pueda verse así, el hijo presentando una novia. No es eso, no vinimos a eso. Tampoco sé a qué vinimos, pero no vinimos a eso. Hablamos de una serie de robos recientes en la villa. Se rumorea que el ladrón vive en el barrio, que es uno de los niños que aquí crecieron, uno que no prosperó, uno que siempre fue medio ladrón. Yo nunca he robado, dice mi padre, de pronto.
ni siquiera cuando niño. Éramos muy pobres, yo vendía verduras en la feria. Mira a Claudia, consciente de que ha contado 1000 veces la historia de su niñez. Dice que ni siquiera en lo máximo estado de desesperación robaría, que tenía entonces amigos que robaban. Eran mis amigos, yo los quería, pero espero que hayan terminado en la cárcel, dice. De otro modo no funciona la sociedad. ¿En qué momento, pienso, mi padre cambió tanto? Al pensarlo lo dudo. No sé si realmente ha cambiado o si siempre fue así. Yo he robado mucho, digo, para contrariarlo. Al comienzo mi papá ríe, claro, me sacabas plata de la billetera, pero eso no es robar. Eso es robar, respondo serio, sentencioso. Robar al padre también es robar, y además he robado libros. Una semana llegué a robar 18 libros. Digo 18 para que suene excesivo y a la vez verosímil, pero fueron solo 3, y me sentí tan culpable que nunca más volví a entrar a esa librería. Pero mantengo lo dicho, no me retracto, y mi padre me mira con severidad. Me mira como un padre miraría a un hijo ladrón, un hijo ya perdido, en la cárcel, el día de visitas. Mi mamá intenta distender el ambiente. ¿Quién no ha robado alguna vez?, dice, y desliza alguna anécdota de infancia, mirando a Claudia. Le pregunta si ha robado. Ella responde que no, pero que si estuviera desesperada, tal vez lo haría. Claudia dice que le duele la cabeza. Le pido que se recueste. Vamos a la pieza que era mía cuando niño. Armo el sofá-cama. Abrazo a Claudia. Ella se tiende y cierra los ojos. Sus párpados tiemblan levemente. La beso. Le prometo que en cuanto se sienta mejor nos iremos. No quiero que nos vayamos, me dice, inesperadamente. Quiero que nos quedemos aquí, que parece necesario que durmamos esta noche aquí. No me preguntes por qué, dice. Descubro entonces que no está enferma. Me siento confundido. Me acerco al mueble pequeño donde están los viejos álbumes de fotografías familiares. Para eso sirven estos álbumes, pienso, para hacernos creer que fuimos felices cuando niños, para demostrarnos que no queremos aceptar lo felices que fuimos. Paso las páginas lentamente. Le muestro a Claudia una foto muy antigua en que mi padre baja de un avión, con el pelo más bien largo y unos lentes muy gruesos nublándole los ojos. Vuelve a la cena, me dice, me pide Claudia. Quiero estar sola unas horas. No dice un rato o un poco, dice que quiere estar sola unas horas. Mi madre recalienta la comida en el microondas, mientras mi padre sintoniza la radio en busca de una estación de música clásica. Nunca le ha gustado y sin embargo piensa que es la música adecuada para cenar. Se queda ahí, moviendo el dial. Está molesto, no quiere mirarme. Siéntese, papá, estamos conversando, le digo con repentina autoridad. Mientras cenamos les pregunto a mis padres si recuerdan la noche del terremoto de 1985. Si recuerdan al vecino Raúl. Mi madre confunde a los vecinos, a las familias, mientras que mi padre recuerda a Raúl con precisión. Entiendo que era demócrata cristiano, dice, aunque también se rumoreaba que era algo más que eso. ¿Cómo así? No sé, parece que era socialista o comunista, incluso. ¿Comunista como mi abuelo? Mi papá no era comunista, mi papá era un obrero, nada más. Raúl debe haber sido más peligroso, pero no lo sé, se veía pacífico. De cualquier manera, si Piñera gana las elecciones, se le va a acabar la fiesta. Debe ser alguno de esos que se dieron la gran vida con estos gobiernos corruptos y desordenados. Lo dice para provocarme. Yo lo dejo hablar, lo dejo decir unas frases rudimentarias y agrias. Nos han metido la mano al bolsillo todos estos años, dice. Los de la Concertación son una manga de ladrones, dice. No le vendría mal a este país un poco de orden, dice. Y finalmente viene la frase temida y esperada. El límite que no puedo, que no voy a tolerar.
Pinochet fue un dictador y todo eso, mató a alguna gente, pero al menos en ese tiempo había orden. Lo miro a los ojos. ¿En qué momento, pienso, en qué momento mi padre se convirtió en esto? ¿O siempre fue así? ¿Siempre fue así? Lo pienso con fuerza, con un dramatismo severo y doloroso. ¿Siempre fue así? Mi mamá no está de acuerdo con lo que ha dicho mi padre. En realidad está más o menos de acuerdo, pero quiere hacer algo para evitar que la velada se arruine. Este mundo es mucho mejor, dice. Las cosas están bien y la Michelle lo hace lo mejor que puede. No puedo evitar preguntarle a mi padre si en esos años era o no pinochetista. Se lo he preguntado cientos de veces desde la adolescencia. Es casi una pregunta retórica, pero él nunca lo ha admitido. ¿Por qué no admitirlo, pienso? ¿Por qué negarlo tantos años? ¿Por qué negarlo todavía? Mi padre guarda un silencio hosco y profundo. Finalmente dice que no era pinochetista, que aprendió desde niño que nadie iba a salvarlos. ¿A salvarlos de qué? A salvarnos, a darnos de comer. Pero usted tenía que comer, nosotros teníamos que comer. ¿No se trata de eso?, dice. La conversación se vuelve insostenible. Me levanto para ir donde Claudia. La miro intensamente, pero sigue pasando las páginas como si no advirtiera mi presencia. Ha revisado ya la mitad de los álbumes. Su mirada absorbe, devora las imágenes. A veces sonríe, a veces su rostro se vuelve tan serio que me invade la tristeza. No siento tristeza, siento miedo. Vuelvo a la cena. El helado de vainilla se derrite en mi plato. Les cuento en voz baja, pero muy rápido, tan rápido que los detalles se vuelven ininteligibles. Que Claudia era hija de Raúl, pero de que durante años tuvo que fingir que era su sobrina, que Raúl se llamaba en realidad Roberto. No sé qué espero al hablarles, porque algo espero, algo busco. Es una historia enredada pero muy buena, dice mi papá, después de un silencio no tan largo. ¿Me está hueviando? ¿Una buena historia? Es una historia dolorosa. Es una historia dolorosa, pero ya pasó. Claudia está viva, sus padres están vivos. Sus padres están muertos, digo. ¿Los mató la dictadura? No. ¿Y de qué murieron? Su madre murió de un derrame cerebral y su padre de cáncer. Pobrecita Claudia, dice mi mamá. Pero no murieron por razones políticas, dice mi padre. Pero están muertos. Pero tú estás vivo, dice él. Y te apuesto que vas a contar esa historia tan buena en un libro. No voy a escribir un libro sobre ellos. Voy a escribir un libro sobre ustedes, les digo, con una sonrisa extraña dibujada en la boca. No puedo creer lo que acaba de ocurrir. Me molesta ser el hijo que vuelve a recriminar una y otra vez a sus padres, pero no puedo evitarlo. Miro a mi padre de frente y él esquiva la cara. Entonces veo en su perfil el brillo de un lente de contacto y el ojo derecho levemente irritado. Recuerdo la escena, repetida innumerables veces durante la infancia. Mi padre en cuclillas buscando desesperado un lente de contacto que acababa de caérsele. Todos lo ayudábamos a buscar, pero él quería encontrarlo por sí mismo y le costaba enormemente. Tal como Claudia quería, alojamos en casa de mis padres. A las 2 de la mañana me levantó a preparar café. Mi mamá está en el living, bebiendo mate. Me ofrece, acepto. Pienso que nunca en la vida he tomado mate con ella. No me gusta el sabor a endulzante, pero sorbo fuerte. Me quemo un poco. A mí me daba miedo, dice mi madre. ¿Quién? Ricardo, Rodolfo, Roberto. Ese Roberto. Yo intuía que estaba metido en política. Todos estaban metidos en política, mamá. Usted también, ustedes. Al no participar apoyaban a la dictadura. Siento que en mi lenguaje hay ecos, hay vacíos. Me siento como hablando según un manual de comportamiento. Pero nunca, ni tu padre ni yo estuvimos a favor o en contra de Allende, o a favor o en contra de Pinochet. ¿Por qué le daba miedo Roberto? Bueno, no sé si miedo,
pero ahora tú me dices que era un terrorista. No era un terrorista, escondía gente, ayudaba a gente que corría peligro y ayudaba también a pasar información. ¿Y te parece poco? Me parece lo mínimo que podía hacer. Pero esas personas que escondían eran terroristas, ponían bombas, planificaban atentados. Eso es suficiente motivo para tener miedo. Bueno, mamá, pero las dictaduras no caen así como así. Esa lucha era necesaria. ¿Qué sabes tú de esas cosas? Tú ni habías nacido cuando estaba Allende. Tú eras un crío en esos años. Muchas veces escuché esa frase. Tú ni siquiera habías nacido. Esta vez, sin embargo, no me duele. En cierto modo me da risa. Enseguida mi madre me pregunta como si viniera a cuento. ¿Te gusta Carla Wolfsbein? No sé qué contestar. Respondo que no. No me gustan esos libros. Esa clase de libros, digo. Bueno, no nos gustan los mismos libros. A mí me gustó su novela, El revés del alma. Me sentí identificada con los personajes, me emocionó. ¿Y cómo es posible que se identifique con personajes de otra clase social, con conflictos que no son, que no podrían ser los conflictos de su vida, mamá? Hablo en serio, muy en serio. Siento que no debería hablar tan en serio, que no corresponde, que no voy a solucionar nada enroscando a mis padres al pasado, que no voy a sacar nada quitándole a mi mamá el derecho a opinar con libertad sobre un libro. Ella me mira con una mezcla de enojo y compasión, con un poco de lata. Te equivocas, me dice. Tal vez esa no es mi clase social, de acuerdo, pero las clases sociales han cambiado mucho, todo el mundo lo dice. Y al leer esa novela yo sentí que sí, que esos sí eran mis problemas. Entiendo que te moleste lo que digo, pero debería ser un poco más tolerante. Solamente dije que no me gustaba esa novela y que era raro que se sintiera identificada con personajes de otra clase social. ¿Y Claudia? ¿Claudia qué? ¿Claudia es de tu clase social? ¿De qué clase eres tú ahora? Ella vivió en Maipú, pero no era de acá, se ve más refinada. Tú también pareces más refinado que nosotros. Nadie diría que eres mi hijo. Perdona, dice mi mamá antes de que pueda responder a esa pregunta que, en cualquier caso, no sabría responder. Me sirve más mate y enciende 2 cigarros con la misma lumbre. Vamos a fumar aquí adentro, aunque a tu papá no le guste. Me pasa uno. No es tu culpa, me dice. Te fuiste muy joven de casa, a los 22 años. A los 20, mamá, a los 20, a los 22, da lo mismo, muy joven. Yo a veces pienso cómo sería la vida si te hubieras quedado en casa. Algunos se quedaron, el niño ladrón, por ejemplo. Él se quedó acá y se convirtió en ladrón. Otros también se quedaron y ahora son ingenieros. Así es la vida, te conviertes en ladrón o en ingeniero. Pero yo no sé muy bien en qué te convertiste tú. Yo tampoco sé en qué se convirtió mi padre, le digo, de forma más bien involuntaria. Tu padre ha sido siempre un hombre que ama a su familia. Eso fue, eso es. ¿Y cómo habría sido la vida si me hubiera quedado, mamá? No lo sé. Habría sido peor, respondo. Mi madre asiente. Quizá es bueno que estemos menos cerca, dice. A mí me gusta como eres. Me gusta que defiendas tus ideas. Y me gusta esa niña, Claudia. Para ti, aunque no sea de tu clase social. Apaga la colilla cuidadosamente y lava el cenicero antes de irse a acostar. Me quedo en el living, fumando, un rato más. Abro la puerta y me siento en el umbral. Quiero mirar la noche, buscar la luna, terminar a sorbos largos el whisky que acabo de servirme. Me apoyo en el auto de mis padres, una camioneta nueva marca Hyundai. Suena la alarma, mi papá se levanta. Me parece conmovedor verlo en pijama. Me pregunta si estoy borracho. Un poco, le respondo, con la voz apagada. Solo un poco. Es muy tarde. Las 5 de la mañana. Voy a la pieza. Claudia duerme. Me echo a su lado. Me muevo queriendo despertarla. No es un poco, solamente. Estoy borracho. La oscuridad es casi completa y sin embargo siento su mirada en mi frente y en mi pecho. Me acaricia el cuello, le muerdo un hombro. No podemos perder la oportunidad, me dice, de hacer el amor en casa de tus padres.
Su cuerpo se mueve en la oscuridad mientras amanece. A las 8 de la mañana decidimos partir. Voy a la habitación de mis padres a despedirme. Los veo dormir abrazados. La imagen me parece fuerte. Siento pudor, alegría y desasosiego. Pienso que son los hermosos sobrevivientes de un mundo perdido, de un mundo imposible. Mi papá despierta y me pide que espere. Quiere darme unas camisas que ha desechado. Son 6, no parecen viejas. Presiento que me quedarán chicas, pero las recibo de todos modos. Volvemos a casa y es como si regresáramos de una guerra, pero de una guerra que no ha terminado. Pienso que nos hemos convertido en desertores. Pienso que nos hemos convertido en corresponsales, en turistas. Eso somos, pienso, turistas que alguna vez llegaron con sus mochilas, sus cámaras y sus cuadernos, dispuestos a pasar mucho tiempo agotando los ojos, pero que repentinamente decidieron volver y mientras vuelven, respiran un alivio largo. Un alivio largo pero pasajero, porque en ese sentimiento hay inocencia y hay culpa, y aunque no sepamos hablar de inocencia o de culpa, dedicamos los días a repasar una lista larga que enumera lo que entonces, cuando niños, desconocíamos. Es como si hubiéramos presenciado un crimen. No lo cometimos, solamente pasábamos por el lugar, pero arrancamos porque sabemos que si nos encontraran nos culparían. Nos creemos inocentes, nos creemos culpables. No lo sabemos. De vuelta en casa, Claudia mira las camisas que mi padre me regaló. Durante muchos años no tuve ropa, dice de repente. Primero usaba las cosas que dejaba Jimena y después los vestidos de mi madre. Cuando ella murió nos peleamos hasta el último trapo y ahora que lo pienso, quizá fue entonces cuando nuestra relación se estropeó definitivamente. Los trajes de mi padre, en cambio, siguen en el ropero de la pieza, intactos, dice. Guardé las camisas de mi padre en un cajón durante meses. Entretanto han pasado muchas cosas. Entretanto Claudia se fue y yo empecé a escribir este libro. Miro ahora esas camisas, las extiendo sobre la cama. Me gusta una en especial, color azul petróleo. Acabo de probármela. Definitivamente me queda chica. Me miro en el espejo y pienso que la ropa de los padres debería siempre quedarnos grande. Pero pienso también que lo necesitaba. Y a veces necesitamos vestirnos con la ropa de los padres y mirarnos largamente en el espejo. Nunca hablamos con sinceridad sobre ese viaje a Maipú. Muchas veces quise saber qué había sentido Claudia, porque había querido que nos alojáramos allí, pero cada vez que se lo preguntaba me respondía con evasivas o con frases hechas. Vinieron luego unos días silenciosos y largos. Claudia se veía concentrada, atareada y un poco tensa. No debería haberme sorprendido cuando me anunció su decisión. Se supone que esperaba el desenlace, se supone que no había otro desenlace posible. He vuelto a ver a Jimena, me dijo primero con alegría. Todavía no aceptaba que vendieran la casa, pero habían reanudado la relación y a Claudia eso le importaba mucho más que la herencia. Me contó que hablaron durante horas, sin agresiones de ninguna especie. Hace ya demasiados años, me dijo después, cambiando el tono de una manera que me pareció dolorosa. Hace años descubrí que quería una vida normal, que quería sobre todo estar tranquila. Ya viví las emociones, todas las emociones. Quiero una vida tranquila, simple, una vida con paseos por el parque. Pensé en esa frase medio casual, involuntaria, una vida con paseos por el parque. Pensé que también mi vida era de alguna forma una vida con paseos por el parque, pero entendí lo que quería decir. Buscaba un paisaje propio, un parque nuevo, una vida en que ya no fuera la hija o la hermana de nadie. Insistí, no sé por qué, no sé para qué. En este viaje has recuperado tu pasado, le dije. No lo sé, pero he aprovechado para contártelo. He vuelto a la infancia en un viaje que tal vez necesitaba, pero no es bueno que nos engañemos. En ese tiempo, cuando niños, tú espiabas a mi padre porque querías estar conmigo. Ahora es igual, me has escuchado solamente para verme. Sé que te importa mi historia, pero más te importa tu propia historia. Pensé que era dura, que era injusta,
que decía palabras innecesarias. De pronto sentí rabia, sentí incluso un asomo de rencor. «Eres muy vanidosa», le dije. «Sí», respondió, «y tú también. ¿Quieres que te apoye, que opine lo mismo que tú, como dos adolescentes que fuerzan coincidencias para estar juntos y estiran la mirada y mienten?» Recibí el golpe. Tal vez lo merecía. «Entiendo que te vayas», le dije. «Santiago es más fuerte que tú, y Chile es un país de mierda que va a gobernar un dueño de fundo que va a llenarse la boca celebrando el bicentenario». «No me voy por eso», dijo, tajante. «¿Te vas porque estás enamorada de otro?», repliqué, como si fuera un juego de adivinanzas. Pensé en su novio argentino y pensé también en Esteban, el joven rubio que la acompañaba en ese tiempo, en Maipú. Nunca le pregunté si era o no su novio. Quise preguntárselo ahora. A destiempo, torpe, infantilmente. Pero antes de que pudiera hacerlo, ella respondió con énfasis: «No estoy enamorada de otro». Bebí un sorbo largo de café mientras pensaba en lo que iba a decir. «No estoy enamorada de nadie. En realidad, si de algo estoy segura», dijo, «es que no estoy enamorada de nadie. Pero tal vez es mejor que lo entiendas así», agregó después, en un tono indefinible. «Es más fácil entenderlo así. Es mejor pensar que todo esto ha sido una historia de amor». Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera parte de esta maravillosa novela, Formas de volver a casa. Una novela que nos habla de la historia de los años de la dictadura en Chile. Una historia que nos cuenta cómo las personas se fueron rompiendo por dentro, cómo las familias también, cómo tuvieron que separarse, cómo muchos tuvieron que salir del país. Quizá no lo cuenta de una forma que resulte traumática, basta la mirada de una persona simple, de una historia más sencilla, y miramos cómo afecta su núcleo, su historia, cómo se vuelven inestables, cómo finalmente son imposibles de conciliarse consigo mismo entre la misma familia, y cómo después hay que retomar esos pasos para reconstruirse, para determinarse quién es y para dónde van. Muchas gracias. Esto es Words and Books. Pronto, la cuarta y última parte de esta maravillosa novela.